tal? Saludos a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Esta temporada es bastante reflexiva, no porque sea una temporada de celebración o algún motivo importante en ese sentido, sino que estamos hablando de un tema acerca de la economía del creyente. Estamos pasando por tiempos difíciles y no es nada novedoso. En tiempos bíblicos pasaba algo que tristemente fue bajo un gobierno aparentemente bueno, con muchas ventajas, pero también era un tiempo en el cual había muchas injusticias. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al capítulo de Lucas, que es el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús nace en medio de un tiempo de conflicto, de un tiempo donde había problemas políticos, como el tiempo de ahora. No hay mucha diferencia en ese sentido de lo que ocurre en tiempos antiguos a nuestros días. De la nación de México el día de mañana va a tener sus elecciones, van a seleccionar al presidente que será su gobernador, y ahí es donde cada uno va a ejercer su derecho al voto. Pero ¿qué hay de los cristianos? A pesar de tanta aflicción, de tantas angustias que podemos tener por las cuestiones económicas, en cuanto a recursos, falta de trabajo, toda clase de males que todos los seres humanos presentan, usted lo presenta, yo lo presento, donde no tenemos suficiencia económica, donde no tenemos lo necesario. Y en la iglesia ha habido muchos pensamientos acerca de los recursos económicos, acerca del gobierno, acerca de la política. Algunos compaginan, interpretan la escritura que la política no tiene nada que ver con la iglesia, cuando la escritura muestra que sí, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, dicen algunos, pero también dice que Jesús es el gobernante supremo de este mundo, no solamente de los cielos. Realmente el Señor Jesús, sentado a la diestra del Padre, gobierna todas las cosas, y según las escrituras nos muestran, no hay poder que no venga de parte de Dios. Hay bastantes doctrinas acerca de eso. La doctrina del reconstruccionismo, que enseña que la iglesia debe quitar de alguna forma el poder al Estado para que sean leyes más justas, leyes más apegadas a la ley divina. Hay infinidad de interpretaciones. Al menos la interpretación de esta página, de este canal, es de que todo gobierno proviene de Dios, y aún eso Jesús gobierna por encima de cualquier ser humano, de cualquier gobierno, y Él tiene la autoridad suprema sobre todos. La política no está peleada con la iglesia. Realmente la iglesia ha influenciado muchas veces a gobiernos, para bien, otras veces para mal, pero la iglesia se mantiene, y todos los cristianos debemos mantenernos en saber qué hacer con nuestras vidas en este mundo. La política es importante. Creo que cada cristiano debe tener un conocimiento político, ya que las escrituras hablan de reyes, de gobernantes, de legislaciones, de derechos. La Sagrada Escritura tiene una cosmovisión amplia. Ha habido cristianos que han reducido eso y han rechazado obviamente todo lo que tenga que ver con política, con estos asuntos acerca del gobierno del mundo. Pero con una visión más clara de lo que la palabra de Dios dice acerca de los gobernantes, que son gobernantes que han sido puestos por Dios, que es Dios el que tiene la última palabra de las cosas que pasan en el mundo, y cristianos mexicanos, cristianos latinoamericanos, debemos confiar en la palabra del Señor y confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Es muy fácil decir confía en Dios. Todos queremos confiar, tener una fe firme, tener una fe que no sea tan quebrantable, tan fácil de quebrantar. Pero la realidad es de que todos hemos tenido fallas en eso. Hemos desconfiado, hemos perdido muchas cosas. Algunos han perdido bienes económicos, otros han adquirido bienes económicos, y realmente creo que no hay ningún problema en que un cristiano adquiera esas posesiones.
Analizando el capítulo 3 de Juan, venía a mi mente esta reflexión acerca de la política y acerca de la economía. Cuando Lucas escribe el Evangelio, él describe que estaban bajo el imperio de Tiberio César. Tiberio César era un gobernante, obviamente romano, que tenía todo el potentado, y su gobierno aparentemente pues era considerado como pues un tiempo próspero para algunos, para otros no tanto. Pero para Jerusalén, obviamente, para Israel, no era nada agradable estar bajo ese gobierno que les quitaba muchos derechos, ellos aplastando a los judíos. Pero también había un gobernador en esa área, Tiberio César era el emperador, y el gobernador que estaba representando a Roma era Poncio Pilato. Pero aparte de Poncio Pilato se encontraban tetrarcas. Estos tetrarcas correspondían al nombre de Herodes y Felipe y Lisanias, que eran aquellos gobernantes de cada provincia, de diferentes provincias. Herodes era de Galilea, Felipe era de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias era de Abilinia. Ellos gobernaban todas estas partes. Y también el poder religioso ahí estaba. La institución de la religión judía se encontraba en ese lugar. Y Lucas menciona a Anás y Caifás. Se me hace muy interesante cómo Lucas habla de una manera, si ustedes observamos en Isaías o en cualquier libro de los profetas, podemos observar que cuando venía una profecía, dice de la siguiente manera: Isaías capítulo 1 versículo 1, visión de Isaías hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Cuando Dios se manifestaba a un profeta para que éste pregonara la palabra de Dios, siempre mencionaba a los reyes y gobernantes de ese tiempo. Siempre hablaba acerca de esos poderes. ¿Por qué intención Dios lo hace? Porque siempre los gobernantes son el ejemplo vivo de cómo una nación está viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes, obviamente, de Israel. Y estas palabras que Dios proclama a Isaías era para que las expusiera delante del pueblo. Los representantes de cada pueblo, de cada nación, son la viva imagen del pueblo. Si un país tiene a un gobernante corrupto, es porque la sociedad, los gobernantes, no siempre es la regla, pero lo más común es de que sean también corruptos, ya que la nación es corrupta y su gobernante debe ser igual de corrupto, por consecuencia lógica y por cuestión de moralidad, ya que cada nación se basa conforme a sus costumbres en su moralidad. Pero volviendo a Lucas, Lucas precisamente menciona a estos gobernantes, al emperador romano y a todos aquellos que estaban debajo de él, contando también a los sacerdotes, Anás y Caifás. Y vino la palabra de Dios a Juan, así como a todos los profetas. Se repite lo mismo, viene palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan el Bautista está pregonando el Evangelio por primera vez, se podría decir, ante las buenas nuevas de que el Mesías ya había venido, ya estaba presente con nosotros. Y Juan el Bautista se encargaba de predicar a Cristo. Aún no lo conocía de manera plena, pero él sabía que este Cristo iba a venir. Nosotros conocemos la historia. Juan el Bautista, obviamente, Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento para perdón de pecados. Era la voz que clamaba en el desierto: preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Y él proclamaba a las multitudes: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. La parte que me gustaría enfatizar es acerca de la respuesta de muchos judíos. Los judíos pregonaban
y le decían a la gente, entonces, ¿qué haremos? Juan el Bautista le respondía, aquí es donde ya viene la parte en el sentido de la economía. Dios está interesado en nuestra economía, claro que sí. Y aquí se ve un beneficio acerca del que tiene recursos, el que tiene propiedades, el que tiene la suficiencia económica para ayudar a otros. Aquí es hablándole a creyentes, aquellos conversos, aquellos que desean arrepentirse de sus pecados y vivir conforme a la ley y la moral de Dios. Y dice en la palabra del Señor, el que tiene 2 túnicas, el que tiene una prosperidad. Y el Señor no se está, más bien Juan el Bautista no se está enfocando a alguien que tenga bastantes propiedades. Se está enfocando a alguien que tiene lo básico. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Ahí se ve una especie de ayuda entre las mismas personas, los mismos cristianos, y es un principio que deberíamos de guardar. Al que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En cuanto a la ayuda que podemos dar a otros. El primer ejemplo, o el primer punto, sería a aquellos que tienen recursos económicos. Pero después de ello, vinieron publicanos. Publicanos sabemos que son cobradores de impuestos. Ellos querían ser bautizados y decían, Maestro Juan, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. Aquí se está basando a una conducta bastante común cuando nosotros nos encontramos en necesidad. Buscamos de alguna forma robar, obtener más recursos por medio del engaño y por medio de la mentira para prosperar. Y mucha gente prospera económicamente, pero no en cuanto a un carácter moral digno de imitar. Obviamente esto trae muchos problemas, trae aflicción a las personas que practican ese tipo de situaciones donde ven la manera de poder conseguir recursos de cualquier forma, de cualquier manera, por medio de robar a sus patrones, de robar a todas las personas que les rodean. Juan el Bautista les dice, no exijáis más, no pidan más. Si sus patrones, si aquellos gobernantes les han dicho que estos impuestos deben de ser estos, tal cual, debe de ser de manera exacta. Por lo tanto, no cobren más, no roben más impuestos, no dañen al pobre, no aflijan al necesitado. Y vemos esta parte interesante. 2 puntos importantes estamos viendo en la predicación de Juan el Bautista. La primera es, el que tenga recursos económicos, el que tenga propiedades, el que tenga al menos lo básico y un poco más, ayude al que no tiene. Si los cristianos obedeciéramos la palabra de Dios, creo que no estaríamos en estas situaciones tan aflictivas, realmente causan un dolor en las personas y confusión. Así que es importante, aún el apóstol Juan nos dice, si tú ves a tu hermano padecer necesidad, ¿cómo dices que el amor de Dios mora en ti? Si no eres capaz de ayudar a tu hermano, ¿qué ves? Y el segundo punto es aquellos que hacen corrupción con tal de prosperar, y obviamente, enfatizo la palabra de la obviedad, esto afecta a aquellos que son pobres y tienen que pagar más impuestos, sus recursos se ven afectados y ya no tienen para poder consumir lo básico. Eso es terrible, hermanos. Eso es una aflicción y es la conducta de la gente que no conoce al Señor. Pero aquí la pregunta, ¿qué es de ti? ¿Qué es de mí? ¿Qué estamos haciendo para que en realidad la sociedad, nuestra congregación, nuestro lugar de trabajo, se vea influenciado por estos principios bíblicos? Y también otra parte importante, también le preguntaron unos soldados, trabajadores del gobierno. De una parte tenemos a los publicanos, judíos que cobraban impuestos, pero del otro lado tenemos a los soldados, que hoy podríamos representar como los policías. Los soldados vinieron a Juan diciendo, ¿y nosotros? ¿Nosotros qué? ¿Qué haremos?
Ya dijiste que el que tiene 2 túnicas, a los judíos les dijiste que le dé una a otro. A los publicanos dijiste que no cobren más impuestos. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y estas palabras retumban: contentaos con vuestro salario. Si usted tiene la capacidad de prosperar, prospere. Si usted tiene la habilidad para los negocios, busque al Señor y prospere económicamente. La riqueza no es mala, la riqueza es buena, dice Timoteo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dios nos ha dado cosas buenas para que las disfrutemos, y si es en abundancia más. Solamente el rico, dice Santiago, no ponga sus esperanzas en las riquezas, porque es como la flor que perece, desaparece. Es una realidad. Debemos aprovechar los recursos, debemos aprovechar la economía. Entonces, aquel que tenga la habilidad de generar recursos, hágalo, busque prosperar. Pero aquel que tiene solamente lo básico y ha intentado de 1000 formas y por la soberanía de Dios no ha podido prosperar, o tal vez por negligencia. Esto es muy personal y cada ser humano debe saber qué está pasando en su vida como creyente. Ahí es donde tenemos que tener la sabiduría de Dios. No debemos extorsionar a nadie, no debemos calumniar a otros con tal de obtener recursos. Contentarse con tu salario. Con tu salario, administralo de la mejor manera. No esperemos que venga algún gobernador y nos dé 1,500 pesos, ya que en México se está utilizando esa famosa promoción que parece populista o socialista muchas veces, de que el gobierno tiene que dar 1,500 pesos a las personas por el hecho de ser mexicanos. Vaya, hermano, esto en verdad, recibir dinero por no hacer nada es triste. Hay mucha gente en nuestra nación que realmente no trabaja, y al no trabajar, pues obviamente no prospera. Esa es una realidad acerca de la vida de los creyentes y la vida de los que son inconversos. Cuando queremos prosperidad, debemos de trabajar, debemos esforzarnos, pero entra también en la soberanía de Dios. A veces no podemos prosperar, no somos capaces, o tal vez nos esforzamos demasiado pero no prosperamos, ya que el giro, nuestro negocio, probablemente no dé los recursos necesarios para eso. Pero la generosidad debe de ser algo que debemos fomentar. A pesar de tener poco, 2 túnicas, hay que dar una. No hay que robar, no hay que extorsionar. Si ganamos cierta cantidad de dinero, debemos de contentarnos con nuestro salario. Estos son principios que nos ayudarán en nuestra vida cristiana para poder fortalecernos en cómo debemos de administrar nuestros recursos y cómo debemos de vivir en este mundo. Si podemos prosperar, hagámoslo y ayudemos a otros. Si no prosperamos, estemos contentos con nuestro salario y administrémoslo de manera correcta. No pongamos nuestra esperanza en gobernantes. Votemos por el que consideremos mejor. Votemos por aquel que sea el más apegado a lo que nosotros consideramos como la verdad o a la moralidad de Dios, y que esté conforme a nuestra visión. Aunque algunos rehúsan votar, esto es bastante extraño, y me gustaría un poco indagar acerca de esa doctrina, que algunos rehúsan votar y participar de cualquier cosa del Estado, porque no es el gobierno que Dios ha instituido, según ellos. Pero es algo que estaremos indagando en este canal. De hecho, probablemente hagamos un estudio acerca del reconstruccionismo, para conocer un poco más la visión reconstruccionista, cuáles son los principios acerca que muchos consideran una utopía, sobre que la iglesia gobierne por encima del Estado y pueda pegarse a la ley y a la moral de Dios, que los cristianos tomen el gobierno, que los cristianos tomen la economía, que los cristianos tomen todas las áreas de la vida de este mundo, que es un buen pensamiento y realmente no hay ningún problema en cuanto a tomar puestos políticos o ser partícipe de algún puesto o de algún grupo político. No hay ningún problema. Y creo que debemos esforzarnos, al menos, en conocer un poco más acerca de lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de este punto.
Juan el Bautista, al predicar el Evangelio, declaraba estas palabras para que se entendiera la moral cristiana. La moral en este entonces, podríamos mencionar un nombre más acorde, la moral judía, la ley judía, acerca de ser generosos, de no robar, de administrar, de no codiciar los bienes ajenos, sino estar contentos con lo que tenemos y con lo que la gracia de Dios nos ha dado. Te doy gracias por tu atención. Solamente era una pequeña reflexión acerca de qué haremos con nuestra economía, qué haremos con nuestros recursos. Debemos usarlos lo mejor posible. Que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para poder administrar lo que tenemos. Muchas gracias por tu atención y que tengas un excelente día.